Y lo que yo quiero decir es que una vez más el tema del indulto a Alberto Fujimori está absolutamente pervertido, como lo pervirtió Pedro Pablo Kuczynski. El día de hoy yo tenía el propósito de tratar de, desde mi modesta opinión, de dar un aporte para proponer algo para salir de esto, porque ya de quejarnos tuvimos suficiente. Ahora hay que pasar a la acción, a proponer cosas para hacer y salirnos de este fango en el que yo insisto nos estamos revolcando por demasiado tiempo. No va a ser hoy, será mañana, porque ha ocurrido en las últimas horas algo importante y que es absolutamente significativo. Yo creo que es altamente positivo que esto se ponga otra vez en discusión. El indulto a Alberto Fujimori. La interpretación que algunos están tratando de hacer de que el Tribunal Constitucional, con la resolución medio esquiva que ha tomado con respecto a un procedimiento planteado en consulta, en realidad no habilita al juez a cumplir con el otorgamiento del indulto que le diera Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. Pero el juez lo puede hacer. Y se puede armar un desmadre y la decisión acá es una decisión que finalmente estará en manos de la presidenta Dina Boluarte, que fíjense qué casualidad. Le vendría como anillo al dedo tener los votos garantizados de Fuerza Popular en la eventualidad de una denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, a su vez desesperada por aferrarse al cargo y no irse a su casa, que es lo que tendría que hacer, a esperar que la justicia la llame. Pero en ese contexto lo que se pone en el centro de la discusión es si se va a vacar, porque no, acusar constitucionalmente no pueden. El artículo 117 es un muro. Pero lo que sí puede ocurrir es la vacancia de Dina Boluarte. Y eso lo sabe la presidenta Dina Boluarte y lo sabe Alberto Otárola, y por eso necesitan congraciarse más de lo que ya están, aunque parezca mentira, con los fujimoristas. Y lo que yo quiero decir es que una vez más el tema del indulto a Alberto Fujimori está absolutamente pervertido, como lo pervirtió Pedro Pablo Kuczynski. Y como lo denunciamos acá, ¿se acuerda? Pues yo dije acá, están negociando los votos en el Congreso por el indulto, es más, ya le dieron el indulto, ya lo tienen firmado. Me insultaron todo lo que un sector de la política llama caviar. ¿Se acuerdan de las cosas que dijeron de mí? ¿Ah? Y resulta que era verdad lo que su presidente Pedro Pablo Kuczynski había hecho, es decir, se había aprovechado de la desesperación de un hijo como Kenji Fujimori, que tenía el resorte de votos en el Congreso, para aprovechar la desesperación y el sufrimiento de él y de su familia, para convertir ese sufrimiento en una moneda de cambio político. Eso es asqueroso. Y eso lo hizo Pedro Pablo Kuczynski y su entorno, que ahora no sacan cabeza, pero que participaron en esa operación asquerosa para canjear el indulto a Alberto Fujimori por votos en el Congreso, por los cuales te doy el indulto en el caso de Kenji, te doy obras en el caso como es la nuez. ¿Se acuerdan ustedes? En ese contexto salió este indulto del que estamos hablando, que es una vergüenza por su origen. Y ahora se plantea nuevamente la discusión en este contexto que estoy describiendo. Es decir, lo que está en juego acá es cómo van a votar los fujimoristas en el Congreso si se plantea el tema de la vacancia presidencial y el adelanto de elecciones. Y por supuesto que necesitan los votos de Keiko Fujimori para uno u otro lado. Y por supuesto que hay gente dispuesta a dar lo que sea con tal de mantenerse en el poder, como hizo Pedro Pablo Kuczynski. Entonces yo creo que hay que acabar con esto de una vez por todas. Que los peruanos, y creo interpretar el sentimiento de la inmensa mayoría de peruanos, estamos hartos de esta polarización, en que el Perú esté dividido entre fujimoristas y antifujimoristas. Hay que cerrar ese capítulo. ¿El señor Fujimori hizo cosas importantes? Sí, señor. Por supuesto que las hizo y hay que reconocer que las hizo. Pero no solamente eso, hizo cosas muy mal. Es decir, abrió la economía
estabilizó la economía, nos sacó de la hiperinflación, volvió a traer de regreso la inversión extranjera, pero lo hizo sin tener un plan de desarrollo como país, sin tener un proyecto de desarrollo nacional, sin tener como prioridad la reforma del Estado, la reforma del sistema de justicia, la inversión multimillonaria en educación, un plan de industrialización del país para no convertirnos en lo que somos, unos exportadores de piedras, porque eso es lo que somos. Cuando podríamos tener el país con refinería, no la de Talara, que es una falta de respeto al país. Esos 6.500 millones de dólares debieron invertirse en una refinería que reemplace a la de Loroya y donde se procese cobre, plata, oro y que exportemos productos terminados. Y que a partir de tener productos terminados nos convirtamos en una potencial potencia industrial, que es con lo que tenemos que soñar, pero en fin. Digo, hizo cosas bien que hay que reconocer y además fíjense ustedes en esto. Todo el rollo antifujimorista de un sector de la sociedad había sido arrimado de la política por Fujimori. Y lo que querían era sacar a Fujimori para comerse la torta a ellos. Y si no, miren lo que ha pasado los últimos años. Es decir, ¿cambió algo de la política de Fujimori? No. ¿Cambió algo del sistema que había dejado instalado Fujimori? No. ¿Qué cosa cambió? Los que administraban la caja, que ahora entraron al gobierno de clase media y salieron millonarios, con propiedades en Miami, en Madrid. Lo que querían era comerse la torta. No eran convicciones, no eran principios, no era poseer un proyecto nacional que reemplazara lo de Fujimori. Fueron administradores, gestores del fujimorismo. Fueron fujimoristas sin Fujimori. Esa es la verdad de la milanesa. Y por eso estamos como estamos. Porque en vez de recoger las cosas que Fujimori hizo bien y corregir todo lo que hizo mal, que no fue poco, la concentración del poder, bueno, dejó de estar en manos de Montesinos, pasó a manos del Grupo del Comercio, que resulta que ahora deciden quién gobierna y quién no en este país y cuál es el límite entre el bien y el mal, metiéndose además por la ventana en un canal de televisión, el más importante del país, pero en fin, eso es un punto aparte. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer hoy? Acabar con esta etapa tan dañina para nuestra historia. Insisto, recoger las cosas que Fujimori hizo bien y corregirlas, pero sobre todo hacer todo aquello que hizo, corregir todo lo que hizo mal y hacer todo aquello que no hizo. Y por lo que el país está esperando y por corregir esta situación absurda donde hemos crecido en términos macroeconómicos y tenemos millones de peruanos sin agua potable, sin desagüe, sin vivienda, sin trabajo digno. Niños anémicos, desnutridos, ese es el resultado de nuestro crecimiento económico que el Fondo Monetario Internacional aplaudió por años. Eso es lo que hay que corregir y a eso tendríamos que abocarnos. Y el tema del indulto, Alberto Fujimori, no puede ser una moneda de cambio político, es un asunto humanitario. Y lo que habría que hacer en este momento con responsabilidad es una junta médica con representantes del Estado peruano, de los familiares, para que nadie discuta las conclusiones de este reporte, y con representantes de los organismos internacionales que tengan competencia para hablar sobre este caso. Y que esa junta médica, técnica, independiente, emita un dictamen y diga, sí, la permanencia en prisión del señor es un riesgo para su vida, se puede morir en cualquier momento, que vaya a morir a su casa. Y si la junta médica lo decide, todos tendremos que aceptar esas conclusiones y respetarlas. Y este tema del indulto, sí o no, insisto, debe dejar de ser una moneda de cambio política y entrar al nivel del que nunca debió salir, el de la humanidad, el del principio que nadie puede morir en la cárcel en las condiciones en las que aparentemente está Alberto Fujimori. Bueno, la respuesta no la tengo ni yo, ni usted que está a favor, ni usted que está en contra. La respuesta la tienen los médicos, los especialistas. Y dadas las circunstancias, insisto, esto va a tener que ser bajo supervisión para que nadie discuta la decisión que finalmente se tome. Esa es la manera de hacer las cosas correctamente, con decencia, pero sobre todo con humanidad. Y yo creo sinceramente
que algo de lo que tiene que ocurrir en el Perú, que tiene que, es decir, es el paso que tenemos que dar para empezar a salir del fango, es desfujimorizar la política peruana. El Perú no puede seguir dividido entre fujimoristas y antifujimoristas. Y la señora Keiko, Sofía Fujimori Iguchi, haría bien en buscar trabajo. Yo creo que eso le haría muy bien al país e incluso a la propia herencia de aquello positivo que hizo su padre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima.